Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Está haciendo calorcito y luego venía yo corriendo. Me pongo de, ahora sí que me pongo de pie para que me vean. Porque, no, pero ustedes sigan sentados, no pasa nada, sigan sentados, por favor. Venía corriendo entonces entre la carrera y el pinche calorón, y luego esta chingadera que es de plástico, está todavía más bravo el calor. Estoy muy agradecido, la verdad es que efectivamente, como dijo la compañera, se acercaron para invitarme a este foro, a este espacio de reflexión sobre las culturas indígenas y los pueblos originarios. Y yo no soy indígena, lo digo, no se usa regularmente de manera peyorativa, más bien sí, exacto, porque no, ahí tenemos a la señora Gálvez, que ahora ya reivindica una raíz que no le ha importado nunca. Pero lo que yo sí puedo compartir, que me parece que es una manera personalísima de abordar el tema, es lo que yo he dicho en todas las asambleas públicas. Yo crecí con mi abuela materna, que ella sí era una indígena náhuatl. Yo insistía que tenía tercero de primaria, mi hermana dice que no, que terminó la primaria completa. Acabo de ir a una entrevista que la promueven como les da la gana, pero Adela Micha comentó una palabra que me pareció muy afortunada para describir el tema. Mi abuela era mujer, era indígena, era pobre y era huérfana. Entonces dice Adela Micha, tenía 4 condenas. Efectivamente, cosas que no tienen por qué ser un obstáculo, que no tienen por qué ser una condena, que no tienen por qué ser una cadena, que no tendrían por qué ser una limitante, se convierten en eso, en condenas y limitantes. Mi abuela, por más capacidad que tenía, era una mujer realmente excepcional, pues no pudo ir más allá de la primaria. Ella insistió mucho en que yo estudiara la universidad y ciertamente me cambió la vida. Pero yo comentaba que ahora que fui a la UDG, a un foro ahí en un espacio privilegiado, el Paraninfo, apenas ahí, por primera vez, que lento es de repente uno para los procesos de aprendizaje, me di cuenta que ella es quien debió haber estudiado, que ella es quien debió haberse titulado, que ella es quien debió haber tenido la posibilidad de un desarrollo profesional, que le estaba vedado, absolutamente vedado por su origen, absolutamente cerrado. Son efectivamente condenas que nosotros tenemos que cadenas que tenemos que romper. La otra cara de la moneda, pues yo cuando veía a mi abuela no veía a una indígena, y mucho menos en el sentido peyorativo. Yo veía a un ser humano al que yo amaba, yo veía a una mujer excepcional, yo una mujer que era muy cabrona, además tenía mucho carácter. Entonces, yo creo que el objetivo que tendríamos que lograr, fíjense, esos eran, a riesgo de parecer cursi, los ojos del amor, porque para mí, o sea, su apariencia me era absolutamente insustancial, absolutamente, como debería ser. O sea, la gente debería ser juzgada por lo que lleva en la cabeza y en el corazón y en la cabeza, y por ninguna otra cosa. En realidad es lamentabilísimo que sigamos viviendo en pleno siglo XXI este racismo feroz que nos fue metido a fuego, literalmente a fuego, con la dominación de los pueblos originarios y con la creación de las diferentes castas y la determinación que eso te hacía inferior. Porque la dominación del otro ser humano implica que no lo veas como ser humano, implica que no lo veas como tu igual, implica que lo veas casi como una condición animal que permite entonces darle un trato no de ser humano. Si tú piensas que la persona que tienes enfrente es tu igual, ¿cómo te atreverías a someterlo? ¿Cómo te atreverías a explotarlo? ¿Cómo te atreverías a dominarlo? ¿Cómo te atreverías a avasallarlo? De ninguna manera, porque es tu espejo. En la medida que el racismo justifica todo esto, la explotación, el atropello, el abuso, la barbarie,
la expoliación, el asesinato, inclusive. En esa medida es la gravedad del hecho que tenemos que resolver, que tenemos que confrontar. Fueron las reuniones, 96% de la gente además somos morenos, somos morenas de color de piel, no me refiero al partido ni al movimiento, aunque para allá vamos. Y hago el planteamiento de que, y alguien dice, pero yo soy moreno claro por eso, mamón, eres moreno, ¿qué importa si eres más claro o menos claro? ¿Qué importa tu origen? ¿Qué importa? Importa en la medida de tu orgullo, de tu raíz, de tu cultura, de tu fuerza, de tu identidad y de lo que aportas a la pluralidad que es nuestra patria, pero no debería importar en sentido peyorativo como regularmente es como sucede en nuestra patria. Entonces, erradicar el racismo, erradicar el clasismo, vernos a todas las personas como iguales y generar en los hechos que las oportunidades sean para todas las personas en condiciones de igualdad, me parece que es un objetivo fundamental. Y en ese sentido, un encuentro que reivindica nuestras raíces indígenas, nuestras raíces profundas, nuestra diversidad cultural, nuestra vasta experiencia. Acabo de estar con mucha fortuna para mí en Xochimilco. A mí en la primaria me enseñaron la extraordinaria método de cultivo que tenían los mexicas de las chinampas. Pues todavía hay chinampas. Y yo, pensando en lo que vi en la escuela, pues esperaba una chinampa como la que viste, que era una isla flotante, y no, son ya bloques de tierra que se han establecido. Pero lo extraordinario es que se sigue cultivando con la misma forma, con la misma experiencia, en sentido positivo, no en sentido peyorativo, que se hizo pues hace más ya de 500 años. De eso estamos hablando en realidad. Cuando la gente usa su lengua, cuando la gente expresa su cultura, cuando la gente se manifiesta orgulloso de su raíz, está manteniendo vivo esa raíz poderosísima que ha impedido que el vecino del norte poderosísimo y con posiciones militaristas imperialistas nos avasalle, que ha sido una defensa muy sólida. Tú vas a Estados Unidos a reunirte con las comunidades oaxaqueñas y están con toda su cultura, con toda su raíz, yo diría que exacerbada justo por la tensión de estar enfrentando el racismo y el clasismo permanente. Igual pasa con la gente, pues igual que pasa con la gente de todos los lugares del país. Fíjense, ahorita platicándolo con ustedes en voz alta, me doy cuenta de por qué la fuerza y la importancia de nuestros compañeros migrantes que exacerban su mexicanidad como un mecanismo no solo de orgullo, sino también como un mecanismo de defensa. Y me parece que a los pueblos originarios, pues en mucho eso también ha sido un mecanismo sólido de defensa que ha impedido el que acaben siendo totalmente avasallados. Yo terminaría con una tesis que a mí me parece muy poderosa, que Guillermo Bonfil Batalla maneja en su libro México Profundo. Él sostiene que no somos un país de mestizos. Él sostiene que esa es una tesis superficial. Él sostiene que le rascas tantito y ahí está toda la poderosa raíz indígena. Y a mí me parece muy gráfico cuando escucho a alguna mujer u hombre de un pueblo originario que no trae su vestimenta tradicional y que empieza a hablar en su lengua indígena, y tú lo ves y dices, a ver, como lo veo vestido yo pensaría que es un mestizo, y la mujer o el hombre es evidentemente indígena, se está hablando su lengua materna, de la cual yo no entiendo ni más, yo hablo el español y punto. Y Guillermo Bonfil Batalla, yo lo estoy planteando de manera muy burda, pero lo que plantea es eso. Tú dices, o sea, es que si le devuelves a la gente su vestimenta, si le devuelves a la gente su orgullo por su raíz, por su cultura, por su tradición, si respetas esa parte, el mestizaje es mucho, mucho menor
quiere plantear, porque se ha insistido que somos un pueblo mestizo, y en realidad sí es el mestizaje entre pueblos originarios, pues es un mestizaje también, el intercambio de raíz, para que no se piense que estoy planteando una trivialidad. Lo que estoy intentando decir es que nuestra esencia indígena, empecé diciendo que no soy indígena y sin embargo lo soy. Eso es lo que estoy queriendo decir. Y lo estoy diciendo no porque sea moda, lo estoy diciendo no porque pida una cuota para entrar a la Cámara de Diputados, lo estoy diciendo no porque quiera, porque se ha dado cuenta la derecha que el orgullo de ser hijo e hija del pueblo, el orgullo de nuestra raíz, el orgullo de la fuerza de salir del corazón del pueblo es un poderosísimo vehículo, y entonces pues ya empiezan a usarlo de manera hipócrita, de manera falsa, de manera pervertida, de manera tergiversada. No, yo lo estoy diciendo pensando en Guillermo Bonfil Batalla, ¿no? Que aunque mi físico pueda estar cercano o distante del estereotipo que se ha utilizado de los pueblos originarios, todos tenemos ahí una raíz indígena muy poderosa que es muy importante mantener viva, reivindicar, fortalecer, potenciar. Cierro. La Cámara de Diputados, a partir de que llegó nuestro movimiento, ha hecho muchas cosas importantes, y una que no se ha dado la fuerza ni la dimensión es que en cada sesión acude una mujer, un hombre, una mujer a hablar un discurso al inicio de la sesión en la tribuna de la Cámara de Diputados en su lengua materna, que no es el español. Han ido cualquier cantidad de mujeres y hombres, a veces niños, niñas, a expresarse en su lengua. Y es un ejercicio muy importante de reivindicación, de orgullo, de identidad, de rescate, de respeto, porque en 1820 el 80% de nuestro pueblo hablaba lenguas indígenas, y hoy solamente el 20%, y siguen muriendo. Si para muchos lugares del país que llegue un libro es dificilísimo en español, que llegue en lenguas de los pueblos originarios es prácticamente imposible. Y la única manera de preservar las lenguas es promoviendo su difusión, su estudio, su manifestación, su expresión, y en un libro pues es una de las expresiones fundamentales de la lengua. Entonces hay mucha tarea por realizar, hay mucho esfuerzo por construir, y yo no me alargaría más. No sé si hay preguntas o solo es ¿no? Yo no me alargaría más. Yo simplemente diría que me siento de verdad muy honrado de que me hayan invitado a este espacio, porque es la primera vez que me invitan, y aunque nuestra compañera dice viene como ciudadano, pues no me puedo quitar todas las cachuchas que traigo de diputado con licencia, de representante del movimiento más importante de una revolución sin violencia que hay en este momento en el país y que es relevantísimo, y tampoco en mi condición de aspirante a lograr la coordinación nacional de nuestro movimiento. Pero sí creo que, bueno, ahora sí que hablo de oídas también, que en los libros de texto hay una parte de un cuento de una niña indígena que comenta su experiencia, donde dos niños hablan su lengua materna y hablan español. Ella solo habla español, y a la hora que los define como indios, y entonces de manera perversa quienes están atacando los libros de texto, en vez de ver el cuento y su contexto, están planteando que estamos promoviendo la discriminación y el trato desigual, cuando ellos son los profundamente racistas, los profundamente clasistas y los profundamente hipócritas. Entonces, yo creo que estamos en un momento delicadísimo de la lucha política en nuestro país, y que todo esto no sería posible sin el triunfo del compañero presidente López Obrador. Todo esto no estaría en discusión, porque siempre he estado presente, pero no con esta fuerza, no con este respaldo, no con este reconocimiento. Bueno, digo que termino, no termino, siempre hago lo mismo, pero el 1 de diciembre de 2018, la ceremonia más importante
importante para el compañero presidente, no nos los dijo, pero era evidente, fue aquí en el Zócalo, no por la concentración, sino porque hizo una ceremonia dándole un lugar privilegiadísimo, un lugar de reconocimiento en realidad a los pueblos indígenas y originarios. Y hubo un momento que a mí no se me olvida y que muestra la grandeza del compañero presidente, porque hubo un momento en que un hombre en su lengua materna algo está implorando y se hinca ante el compañero presidente. Y el compañero presidente lo que hace es hincarse frente a él inmediatamente. Fíjense, qué fuerte, porque es un reconocimiento a la humanidad del otro, a la igualdad del otro, que yo solo había visto en una persona, en mi hermanita María Fernanda Campo Branca. Ella era una mujer comunista, atea, consecuente, generosísima. No me han comentado, por cierto, si en los libros de texto gratuitos están enseñando cómo nos comemos a los niños, si vivos o crudos o cocinados, y si hay algunas recetas al respecto. Una mujer excepcional, en su trato con todo el mundo era impresionantemente igualitaria. Con el más encumbrado lo trataba de igual, y con la persona más humilde la trataba de igual, sin ningún paternalismo ni condescendencia, en condiciones de igualdad. Entonces ese gesto que tuvo el compañero presidente López Obrador es un gesto que lo engrandece, porque demuestra su sincero amor al pueblo, su sincera sensibilidad, su sincero reconocimiento, su sincero compromiso. No es de gratis que él haya iniciado su carrera política en el Instituto Nacional Indigenita de Tabasco, y que mucha de la fuerza que tiene y de la sensibilidad que tiene la haya aprendido en el contacto con la organización de los pueblos indígenas de Tabasco. Y tampoco es fortuito, y ahora sí de verdad termino, que uno de los pueblos a los que más admiración le profesa es al pueblo de Oaxaca, que tiene profundísimas raíces indígenas y que tiene prácticas de hacer política que son prácticas de servicio, con todos los municipios, usos y costumbres que no cobran nada. Entonces, y él dice, así debería ser la política, y yo digo, pues un poco cabrón, pero hacia allá deberíamos ir, porque la gente tenemos el vicio burgués de comer 3 veces al día. Entonces es legítimo también que vivas de tu profesión, de tu esfuerzo, de tu tarea, pero también es cierto que los sueldos y todas las canonjías que van acompañadas del poder acaban pervirtiendo la labor de servicio y la labor de compromiso con el pueblo. Y ahí no idealizo, hago una crítica, les digo que termino, no termino. Por ejemplo, una de las patas de palo fuertes de los pueblos originarios es el machismo tan acendrado. Si hay que erradicar toda violencia en contra de las mujeres en todas las civilizaciones y en todos los espacios, en las comunidades indígenas es profundísima, cabroncísima y evidentemente necesario de erradicar. Nosotros tenemos que erradicar toda violencia, toda desigualdad, toda discriminación, todo atropello hacia cualquier ser humano, sean mujeres, sean indígenas, sean de la comunidad de la diversidad sexual, sea lo que sean, creyentes, no creyentes, sean lo que sea, todo mundo debe ser respetado en su dignidad como ser humano. Así es que yo estoy convencido que llegará un momento que lo vamos a ver, que lo vamos a vivir, porque lo vamos a construir entre todas y entre todos, que seamos solidarios, que seamos respetuosos, que seamos tolerantes con la diferencia y que entendamos que esa diferencia nos enriquece y que esa diferencia hace más diversa y más profunda nuestra importante raíz cultural e identidad como mexicanas y como mexicanos. Pues eso es lo que yo les compartiría en esta reflexión, y como dicen que van a abrir el micrófono, pues estaría a sus órdenes para alguna pregunta o reflexión que se hiciera. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias al compañero Gerardo Fernández Noroña, que
Fue invitado por el Parlamento Nacional Indígena en calidad de ciudadano, porque nos interesa a los indígenas conocer, saber cuáles son los planteamientos para las comunidades indígenas. Y pues todas las personas que quieran participar y hacerle una pregunta al ponente, adelante, sin antes decirles también que le vamos a otorgar un reconocimiento por su participación, a quien le pido a la señora Florentina Santiago Ruiz, presidenta del Parlamento Nacional Indígena. Colas que se están perdiendo desafortunadamente con muchas especies. Esa es mi pregunta. Gracias. Texto muy breve. Fíjense que el INE dictó medidas cautelares y no puedes hablar de cosas de gobierno, inclusive las políticas públicas, y esto hablé en general porque no debes, y mucho menos sería muy arrogante decir, yo le agradezco mucho el comentario y ojalá logremos la coordinación nacional, y quien tenga la coordinación nacional va a ser el líder de nuestro movimiento y va a encabezar los destinos de la patria, no tengo duda. Pero hubo una discusión en Estados Unidos cuando toda la lucha por la igualdad de derechos civiles sobre la integración o no, sobre tener espacios segregados o no. Yo creo que más que pensar en una universidad indígena, yo creo que hay que sí recuperar todo el saber en todos los espacios. Por ejemplo, es terrible que en medicina todo el mundo pensemos que el medicamento es el sanador y la cosa más fabulosa, nadie veamos los efectos secundarios que tiene y ni siquiera pensemos que salieron de plantas, que salieron de conocimientos ancestrales, que salieron de la experiencia de la humanidad, ahora sí que a través de los siglos. Entonces yo creo que, y bueno, yo además que me eduqué con mi abuela, que mucho era de tecitos y cosas de esta naturaleza, pues ese tecitos como de manera peyorativa, pero que eran evidentemente curativos y muchas formas de recuperar la salud con formas tradicionales de conocimiento ancestral. Yo creo que todo eso debemos recuperarlo. Yo creo que debemos recuperarlo e integrarlo como conocimiento. Punto. No es que este es conocimiento indígena, entonces quién sabe si sí, es que eso me anda valiendo madre. No. Es parte del conocimiento del ser humano y se integra. Punto. Y se le da el reconocimiento de su origen por darle el reconocimiento, pero no sé si me explico, no en un sentido peyorativo. Reitero, yo pensaría más en una cosa de ese tipo y por supuesto abrir las universidades a todas las jóvenes y a todos los jóvenes, todas y todos son todas y todos, donde ahí los indígenas, los pobres, los olvidados, los humillados, los humildes, pues tienen un lugar preponderante porque ellos siempre han tenido cerrados esos caminos. Eso es lo que yo plantearía. Mi nombre es Pedro David Hernández Posada, tengo un canal de YouTube que se llama De Nesa Pa'l Mundo. Yo hubiera querido que, bueno, no es esa la pregunta, yo hubiera querido que usted llegara a la jefatura de gobierno, necesitamos un señor como usted a la jefatura de gobierno, pero mi pregunta es, ¿qué carencia ha encontrado en los pueblos originarios de México? ¿Y cómo se pueden resolver esas carencias? Bueno, yo estoy pensando en algo más grandecito que la jefatura de gobierno, un poquito más importante. Y además, creo que va a lograr la coordinación nacional, pero todas las carencias, todas, cabrón. A ver, a todos los lugares que voy, lo que la gente pide es cosas tan necesarias, una escuela, un camino cosechero. Bueno, acabo de estar en Tecuanapa. Me dicen, el Banco del Bienestar, es que lo hicieron en Ayutla. ¿Y a cuánto está Ayutla? A 12 kilómetros. Pues tienen razón. La idea es que nadie camine más de 5 kilómetros para tener un banco.
Entonces, las necesidades son las más apremiantes. O sea, tú vas a las comunidades indígenas o rurales, que regularmente es lo mismo, y tienen un médico que es pasante, que está de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Entonces, está cabrón, te tienes que enfermar de 8 a 3, y además cuando el cabrón ya aprendió, se va, y llega otro a aprender. No, bueno, o sea, eso no puede ser. Por eso el compañero presidente dijo a las comunidades rurales le vamos a dar sobresueldo y vamos a meter, pero no quieren, ahora sí que no quieren irse. Se encabronan que invitemos a médicas y médicos cubanos, pero no quieren ir a los lugares donde el país lo requiere. Entonces, miren, voy a poner otro extremo. Voy a ciudades medianas. No hay un cine. No doy crédito que no haya un cine. Debe haber cines, así como debe haber una biblioteca, como debe haber un centro deportivo, como debe haber un centro cultural, como debe haber instrumentos musicales, como debe haber... Pues la gente tiene derecho al ocio, a la diversión, a la cultura, al arte, y no hay. Hay que construir cines para el pueblo. No, están carentes de todo, no hay. Estuve en un lugar que se llama Cuautitlán, en Jalisco, pedían un puente. En un camino de terracería, un puente, porque en tiempo de lluvias la crecida no permite pasar, es zona de alacranes y se les han muerto miembros de la comunidad porque no pueden cruzar el río. Para cuando cruzan ya el veneno del alacrán ya se los chupó la ruta. Entonces son cosas que puedes decir así como ver así tan tranquilito, porque son verdaderos dramas de obras verdaderamente elementales que se tienen que realizar, y que es tanto el abandono que hubo que es muchísimo lo que hay que realizar, muchísimo. O sea, solo por citar algunos ejemplos, por supuesto becas, bueno, que la gente coma 3 veces al día. El pueblo no come 3 veces al día, y si son indígenas, pues son los que más están en condición de comer una vez al día. Seguro vieron un video de un maestro rural que dice: tú que desayunaste tortilla con sal, tortilla con chile, tortilla con queso, tortilla con frijol, ¿no? Y estoy seguro que algunas niñas, niños dijeron que había desayunado eso porque les daba pena decir que no habían desayunado. Esto en los pueblos originarios es recurrente. Cierro. Me acaba de decir un maestro ahora en Guerrero que sus alumnos caminan hasta 5 kilómetros de ida y de regreso todos los días para ir a la escuela. O sea, son cosas que nosotros tenemos que modificar. O sea, ni qué decir que seguro hay escuelas sin baño, pues esas son indígenas, no tengo duda. Hay escuelas sin agua potable, esas son indígenas, no tengo duda. Hay escuelas sin pizarrón, esas son escuelas indígenas, no tengo la menor duda de ello. Entonces son cosas, nosotros tenemos que crear condiciones de igualdad material y sustantiva en toda la patria, y es evidente que quienes más desigualdad han sufrido y siguen viviendo son las comunidades indígenas y pueblos originarios. Por razón de la agenda del doctor, me pide que todavía 2 preguntas más, ¿sí? El compañero tiene rato ahí levantando la manita. Le vamos a dar el micrófono, y ahorita vamos con la compañera de lentes, que también fue la segunda en levantar la mano, ¿sí? Ok, perfecto. Bueno, buenas tardes, coordinador nacional de la Cuarta Transformación. Mi nombre es Filemón Sánchez Pérez, lengua triqui del estado de Oaxaca, llevando 40 años viviendo aquí en la Ciudad de México. Hacemos una propuesta para el candidato de la Cuarta Transformación. Para el sector indígena necesitamos una reforma constitucional de la Ciudad de México, porque estamos olvidados las problemáticas de los indígenas del estado treineiroso. Por eso estamos organizados profesionalmente, y los dirigentes de diversas lenguas indígenas estamos organizados. Ahora ya no necesitamos más simulaciones
y queremos un trabajo democrático con los pueblos indígenas de la Ciudad de México. Es todo, gracias. Ahí muy rápido, fíjense que me da risa ahorita que me dice doctor, porque ya sabe todo el mundo que yo soy doctor, porque le receto su medicina a los paniaguados, entonces por eso es lo de doctor. A ver, qué bueno que comentas esto, porque hay una parte que también tenemos que modificar. Este discurso de pobrecitos, cómo sufrimos, cómo nos atropellan, cómo han abusado, es cierto, pero es cierto también porque lo hemos permitido. Y hoy es la hora del pueblo. Hoy hay las condiciones para que la gente alce la voz, para que la gente empuje, para que la gente haga valer su visión y su derecho. Porque cualquiera que venga aquí a decirles yo voy a resolver y no se pues está faltando la verdad. El único que puede resolver es el pueblo, es la organización de la gente, es la discusión, la lucha, la unidad, la expresión. Yo en realidad a la gente lo que estoy invitándoles a luchar. No estoy diciendo, oigan, yo soy el chinguetas que voy a cambiarles la vida. No, eso no es así, es la participación de la gente. Hay que lograr que sea un estado de la república, la capital del país. Hay que lograr que estén expresados claramente los derechos de todos los sectores de la población. Y hay que lograr que los pueblos indígenas que fueron invisibilizados, atropellados, avasallados y sometidos puedan florecer y desarrollar sus potenciales. Pero ahí los que tienen la palabra centralmente son los propios pueblos originarios, ¿no? O sea, sería ridículo que yo hable o quiera representar una expresión que represento en cuanto a parte del pueblo, pero que no represento legítimamente porque son los pueblos originarios indígenas los que tienen la vivencia y la experiencia y la claridad del planteamiento que debe realizarse desde su perspectiva. Hola, buenas tardes, mi nombre es Valeria, soy estudiante todavía de bachillerato. Bueno, es como podría ser una propuesta, porque por ejemplo, se debería comenzar a meter, por ejemplo, en la SEP, lo que es en vez de inglés, a que a fuerzas tengas que pasar inglés, y por ejemplo en las primarias, en la secundaria, en la prepa, comenzar a mejor impartir clases sobre lenguas indígenas, ya que mi papá y lo que es mi papá y mi mamá son anarquistas y todo eso y así, ¿no? Y bueno, como estamos avanzando en este país, están comenzando a llegar lo que son más personas como de Estados Unidos, de España y todo eso, ¿no? Y bueno, pues, mi papá me dijo que se va a convertir en un nuevo Nueva York, y ¿cómo se llama? Y prácticamente tenemos que aprender a hablar inglés, si no nos vamos a, perdón por la palabra, pero a fregar, ¿no? Y creo que no sería tan justo porque lamentablemente la educación, digo, como estudiante, los maestros te enseñan lo que quieren, y es más, llegan, ni siquiera sabes inglés, en la primaria si te enseñan inglés, no sabes nada. Y y en la secundaria menos, y en la prepa mucho peor, muchas personas terminan trocando la preparatoria. Y deberías, como apoyando a las personas culturales, debería, comenzar desde la primaria, o que es el preescolar, aprender lenguas, ¿no? Y aquí vienen nuevas generaciones y muchas personas están enseñando a sus hijos ser ¿cómo se llama? Que todos sean iguales y como cultura que es mexicana deberían aprender y enseñar un respeto, ya no como, porque literalmente, o sea, a una persona se le dice indio y ni siquiera indio se refiere a la cultura mexicana, porque debería ser indígena y así, y bueno, ya. Pues ahí yo comentaría muy puntual que el nigromante, un gran
ese hombre, si hubiera nacido en Europa, sería reconocido como un gran generador de ideas y de cultura. Antes que Darwin dijo, Dios no existe, los seres vivos se sostienen por sí mismos, antes que Darwin diera a conocer la teoría de la evolución. Y el nigromante cuenta la leyenda que hablaba 7 idiomas, algunos idiomas extranjeros y 2 o 3 lenguas indígenas. Y él sostenía que todo el mundo deberíamos hablar alguna lengua indígena y alguna lengua extranjera. Pero no es que le enseñes y ya, porque debe tener, a ver, o sea, en Europa son políglotas, no pocas personas, pues son los países chiquititos, y para relacionarse, pues aprenden la lengua del otro, porque si no, no se comunican, el interés tiene pies, decía mi abuela. Pero aquí, el náhuatl, por ejemplo, que deberíamos aprenderlo, es que yo no sé nada del náhuatl, por supuesto, es que es una lengua poética y una serie de cosas muy elogiosas al respecto, pero si no lo habla nadie, si no tiene una utilidad, si no hay comunidades con las que te comunicas, si no tiene, ahora sí que hasta con quién lo vas a practicar, no pierde todo sentido. Y van desapareciendo las lenguas porque no están en práctica, porque ya no las enseñan los padres a los hijos, porque son discriminados, porque son señalados. O sea, nosotros tenemos que, porque no hay libros inclusive en lenguas indígenas. Entonces no es solamente un tema, si el inglés, que tenemos un pinche vecino poderosísimo que nos trae jodidos y que mucha de su cultura nos llega, no lo aprendemos a pesar de toda la bombardeo de esa lengua, lenguas indígenas menos, no habría ningún interés para aprenderlas. Tendría que volver a florecer el uso de las lenguas de nuestros diversos pueblos, que te obligara a hablar las lenguas de esos pueblos para estar en comunicación con ellos. No es solo que lo pongas en el plan de estudios, porque más es optativo, y entonces ya veo yo al maestro de náhuatl que si bien se van a inscribir 2 con él, y al de inglés pues el resto del grupo, porque no hay una motivación para que se aprenda una lengua que está acosada, a punto de desaparecer, hablada de manera clandestina por la gente. O sea, yo creo que es mucho más complejo lo que tenemos ahí en esos temas por realizar. Pues una última, porque ahora sí ya... Buenas tardes, mi nombre es Ruth Peralta. Pues yo no le quiero preguntar, le quiero agradecer por... Soy una simple ciudadana, pero reconocer esa valentía que usted tiene para dignificar al pueblo de México. Porque yo fui una inmigrante hace 20 años viviendo aquí en la Ciudad de México y nos decían, los mexicanitos nos tenían por abajo, por hasta el suelo. Ahora con este gobierno, el señor presidente nos ha dado dignidad mundialmente. Eso es algo grande, lo máximo que puede anhelar un ser humano, la dignidad. Ir por la vida con humildad y esa dignidad, yo pienso que son unos valores tremendos que levantan a cualquier pueblo. Yo estoy estudiando el sexto cuatrimestre de psicología, a mis 58 años, pero yo sigo en lucha de seguir adelante, porque yo amo a mi país. Y nada más quiero agradecerle y reconocerle esa valentía que usted tiene. Y así como usted, hay muchos mexicanos que podemos levantar a México. Bien, pues se tiene que retirar y vamos a dar el micrófono a Sebastián y Franco Armenta Mexico únicamente para una pregunta, por favor. Tlazukamati, Xinegmo Pacayuiltic, Nigneki Xochitlactogua, in Anahuacat Lamanisoltic, in Hueyi México Tenochtitlan, Inicli Gerardo Fernández Noroña. Acabo de decirles, séame permitido hablar con palabra florida del esplendor y maravilla de Anáhuac, en esta, la gran Ciudad de México, y con la presencia del hermano
Gerardo Fernández Noroña. Eso es lo que les dije en mexicano. Si no les gusta el náhuatl, hoy se van a enamorar de él. Lo que acaba de comentar la compañera hace un momentito, Aide. Es correcto. El compañero Fernández Noroña es mexicano, es pueblo y es nacionalista y conoce la historia de México. Si nosotros pretendemos consolidar la transformación social que ya inició y está vigente, tenemos que hacerlo sociologizando y culturizando al pueblo de México. Y esto lo hemos venido haciendo desde hace muchos años en los diferentes foros que se nos ha permitido actuar. Pero si lográsemos que el compañero Fernández Noroña tuviese el mando de la Administración Pública Federal, nos apoyaríamos con todas las instituciones públicas de educación y efectivamente la primera forma de reactivar, redireccionar y recuperar la identidad nacional de un pueblo-nación es practicando su lengua, idioma original. Y el náhuatl no es dialecto, es idioma propio. Y sociologizando de esta manera, con una verdadera historia, no con la que nos han dicho que es, o nos quieren hacer creer que es, sino con la que verdaderamente es. Y tenemos cómo hacerlo, tenemos a los temastianes, a los maestros, sí lo sabemos, sí estamos aquí presentes para apoyar al compañero Noroña en todo lo que sea el aspecto cultural y educativo e ilustrativo para el pueblo de México. Lo haremos entre todos. Aquí no hay nadie arriba y nadie abajo. Entre todos lo haremos todo, entre todos lo sabremos todo. Y agradezco mucho su presencia, compañero. Agradezco al Parlamento Indígena Nacional y a todos los presentes que tenemos la oportunidad de compartir y estar aquí en este momento. Lazo Camati Guardia, Ometeo. Bueno, nada más para agradecer su presencia, Parlamento Nacional Indígena, le agradece su presencia a este conversatorio que nos acaba de dar, se agradece y con esto le agradecemos de corazón. Quise pedir sacar durare. Le dije gracias por estar aquí. Muchas gracias.